el cartel. Si ustedes no avisan, yo no leo. Es muy raro que lean el chat. Levanten el micrófono y díganme. Fíjense, recién estoy grabando y hemos perdido una gran cantidad. Y ustedes me podrían haber dicho, profe, grabe. A ver, no les cuesta nada levantar la mano o abrir el micrófono y decirme. Va, ya está, ya estoy grabando. Lo siento por el que vaya a seguir la clase, pero ya está. Es problema mío, obviamente. Pero supongamos que dibujamos este azúcar. Vamos a dibujar la maltosa. ¿Qué tiene la maltosa? Es un anillo de... Perdón, iba a dibujar la maltosa y escribir cualquier cosa. Fíjense, acá esta molécula de glucosa utiliza su carbono anomérico. Esta es la que utiliza su carbono anomérico. Con un oxidrilo de un carbono no anomérico. Entonces, este queda libre. Entonces, ¿qué puede suceder? Que esta estructura dibujada acá está en equilibrio con esta. Profe, carbono numérico era el que estaba unido al oxígeno, digamos. El carbono numérico es el que tiene la estructura miacetálica, en este caso el carbono 1. Claro. Este es carbono numérico. Y este es también un carbono numérico. Bien, pero como este está libre, acá voy a encontrar lo siguiente. Ese, vamos a dibujar toda la estructura. Esa es la estructura abierta. Bien. O sea, que esta estructura toda está en equilibrio con esta estructura donde el oxidrilo anomérico, bien, acá está la forma abierta. Acá está como número alfa. Y esta a su vez va a estar en equilibrio va a estar en equilibrio con la forma beta. Anómero beta, forma abierta, anómero alfa. Bien, entonces, este disacárido se dice que es reductor. Bien, ¿por qué es reductor? Porque el oxidrilo, bien, este oxidrilo alfa y este oxidrilo beta están en equilibrio con la forma abierta, o sea, con la forma o estructura aldehído. Bien, y al ser o al formar parte de la estructura
de aldehído, bien, esta es la que va a reducir Tollens, el reactivo de Tollens, el reactivo de Fehling, o la posición que puede ser oxidada. Bien, este carbono puede ser oxidado. Entonces, por eso es reductor. ¿Se acuerdan? Alguien que se oxida, ¿qué le sucede? Aumenta el número de oxidación. Bien, pero o sea, a ver, está mal hecha la pregunta. Una sustancia que oxida o que se oxida, ¿en qué se transforma? A ver, él pierde electrones porque a otro, recuerden que reacciones siempre son de a pares, porque el otro, ¿qué le sucede? Si él se oxida, el otro... Lo recibe, digamos. ¿Ah? Lo recibe. Escuchen. Bien, exactamente, lo recibe. Y ganar electrones, ¿cómo se llama el proceso de ganar electrones? Reducción. Si uno se oxida, si uno cede electrones, el otro los gana. Bien. El proceso de pérdida se llama oxidación, el proceso de ganancia, reducción. Pero como el que tiene la responsabilidad de regalar los electrones es el que hace que el otro reciba electrones, bien, entonces recibe el nombre de agente reductor. Bien, agente reductor. Fíjense, ¿cómo se dice el agente que provoca la muerte de una persona? ¿Cómo se llama el agente que provoca la muerte de una persona? Asesino. ¿Y cómo se llama la persona que sufre el proceso de muerte? Víctima o asesinado, claro. Bien. Estamos hablando en términos de asesino. Bien. Entonces, uno es el agente asesinante y el otro es el asesinado. Bien. Yo estoy hablando del agente reductor y de la sustancia reducida. Vamos al otro caso. Veámoslo desde el otro lado. Vamos a ver la oxidación. ¿Quién es el responsable de sacar electrones a una sustancia? El agente oxidante. Bien, el agente oxidante. ¿Pero qué le sucede al agente oxidante? Se reduce. Eso es lo que deben enseñarle y no enseñarles 151.000 ecuaciones redox en la química general. Pero bueno, hay algunas que nacen, menos mal que ya le queda 4 años para jubilarse. Va a hacer daño poquitos años. Bien, entonces, volvamos de nuevo. Entonces, acá, ¿qué dije? Que este azúcar, la maltosa, bien, es un azúcar reductor. Pero ¿se acuerdan que hace un rato yo les dije que la sacarosa, el azúcar de caña, el azúcar de remolacha, hubo un problema porque iba a formar los enlaces, bien, o sea, el enlace glicosídico, atrapando un oxidrilo anomérico con otro oxidrilo anomérico. Entonces, la cuestión es, ¿qué es? ¿Es un fructósido? O sea, un glucósido de fructosa, o es un glicósido, bien, que es un glucósido, o sea, un glicósido de glucosa. Los tipos
no tenían la más puta idea de cómo resolver este problema. Bien, hasta que pudieron, porque se hacían en medio ácido, bien, se hidrolizaba todo. El problema era que con una enzima, o sea, un catalizador específico que cortara estos enlaces, era el que me tenía que decir si era fructósido o si era glucósido. Y resulta que fue fructósido. Pero eso importa mucho en el momento de saber si es un azúcar reductor o no reductor. No, eso no. Lo que sí importa es que no es un azúcar reductor. ¿Por qué? Y porque tiene el oxidrilo anomérico de glucosa unido al oxidrilo anomérico de fructosa. Por lo tanto, los dos están bloqueados. No puede existir en equilibrio ninguna de las formas libres, como esta. ¿Bien? Y como no existen esas, la sacarosa es un azúcar no reductor. ¿Mm? No reductor. Vamos a volver. Fíjense, entonces, acá tenemos un disacárido reductor y abajo la estructura de un disacárido no reductor. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa. Vamos a ver ahora un polisacárido. Bien. Poli significa muchos. Sacáridos en las unidades. Hay varios tipos de polisacáridos. Están los que se llaman homopolisacáridos, donde las unidades pueden ser glucosa, pueden ser fructosa, pueden ser manosa, pueden ser arabinosa, pueden ser silosa. Y ahí vamos a tener, si son poliglucosas, bien, los químicos le dieron un nombre como los químicos y los bioquímicos lo utilizan para simplificarlo y se dice que el almidón es un glucano, es un poliglucano o un glucano. Bien, eso me está diciendo que el glucano es el sinónimo de poliglucosa. Bien, y por otro lado, por ejemplo, un polifructano o fructano es un polímero de fructosa. Y existen, sí, señores, existen. La inulina, bien, que se utiliza como espesante, como, no como edulcorante porque no tiene sabor dulce. Bien, la fructosa sola sí es dulce, pero cuando está polimerizada no tiene sabor dulce. Bien, pero esto tiene la capacidad de producir o sea, modificaciones donde se utiliza, sí. Por eso tiene funcionalidades. Por ejemplo, chicos, los arabanos, ¿bien? ¿Qué significará arabanos? Son polisacáridos de la arabinosa. La mayoría de las gomas, ¿bien? La goma tragacanto, la goma de pegar, pregúntenle a sus abuelos qué era la goma de pegar. Las gomas que se utilizan a veces como espesantes en mermeladas, en conservas, ¿bien? Esas son polisacáridos muy higroscópicos, les encanta combinarse con el agua, retenerlo y formar una estructura de gel, ¿bien? Y esos reciben el nombre de gomas, ¿bien? También pueden formar geles. En sí el nombre correcto es hidrocoloides, hidrocoloides, ¿bien? Bueno, pero de los glucanos, fíjense que vamos a encontrarnos dos tipos de glucanos. ¿Cómo dos tipos de glucanos? Sí,
vamos a ver un glucano que tiene una función de reserva calórica. ¿Y qué significa eso? Que va a ser alimento para los vegetales en la etapa de semilla. Ajá. O sea, cuando un vegetal está en la etapa de semilla, necesita tener reservas de carbohidratos, reserva de grasas y obviamente una maquinaria que forme proteínas. ¿Bien? Y después, en los vegetales vamos a encontrar otro tipo de glucano que no tiene función de reserva, todo lo contrario, tiene función de estructura. ¿Mm? ¿Qué significará estructura? Y me sirve como agente de cemento o agente cemental, cemental con C, ¿bien? De cemento, no de semen, ¿bien? Como agente cemental, o sea, sirve para sellar, como exoesqueleto de un vegetal. ¿Y qué significa? Y nosotros tenemos una planta, supónganse, cortan una rosa y la rosa permanece durante mucho tiempo hasta que con el tiempo comienza a debilitarse y se cae. ¿Bien? Se pierde turgencia o dureza. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ya vamos a ver qué ha pasado. Comenzamos con el almidón. Después vamos a hablar de ese glucano. El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas y proporciona entre el 70 y 80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo. Ajá, pero no eran las reservas para los vegetales, sí, pero el hombre, en su afán por disminuir su hambre, bien, cuando era el hombre primitivo, observó que no solamente era rico comer carne, bien, también se podía comer vegetales y producía energía, producía saciedad, bien, alimentaba, nutría. Entonces empezó de alguna manera a consumir los vegetales para tomar la reserva propia de los vegetales como reserva o como alimento para los humanos. Así nos fuimos convirtiendo en omnívoros. ¿Bien? Y si la vaca, nos comemos una vaca, ¿bien? La vaca no tiene almidón, no tiene azúcar, ¿bien? ¿Y de dónde saca la vaca su energía? Porque como la vaca es herbívora, toma el almidón, ¿no? Y el otro polisacárido, el otro glucano de los vegetales para producir glucosa que después la va a almacenar en sus músculos y en su hígado como glucógeno. Y eso nos va a servir a nosotros para aumentar nuestra concentración de azúcares. ¿Bien? Entonces, el almidón es un producto que si bien es reserva en los vegetales, ¿bien? Casi en un 80% es alimento de humanos. Dice, tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón, acá también hay un pequeño error, de la hidrólisis del almidón no es la amilosa y la amilopectina. La amilosa y la amilopectina son los constituyentes del almidón. El almidón en sí son dos tipos de moléculas que están en un paquete. ¿Bien? Los corpúsculos o los gránulos citoplasmáticos donde se forma el almidón, vamos a encontrar de que ahí tenemos una estructura de almidón donde solamente hay enlaces glucosa 1,4, alfa 1,4, y vamos a encontrar otro tipo de
estructura de almidón mucho más ramificada, que es las uniones alfa-1,4 de glucosa y las uniones alfa-1,6 en glucosa. Bien, esta se llama milopectina. Los verdaderos productos de la hidrólisis del almidón se llaman dextrinas, dextrinas límites, maltosa y glucosa. Entonces, cuando nosotros comemos almidón, ¿qué pasa? Hay un almidón soluble que se disuelve en agua fácilmente. Bien, esa va a ser la parte que se llama amilosa. Tiene la forma de una hélice, de un cilindro que adopta la forma de una hélice. Y después tiene otra estructura que se dice que es insoluble en agua. Bien, pero realmente es insoluble, no. Forma un sistema coloidal, forma una estructura de un tipo de micela. Bien, esa micela es la milopectina hidratada o gelificada. Gelificada. Ustedes han visto que ¿por qué usan el almidón para espesar algo? Porque forma un gel. Bien, pero ¿se hace a temperatura ambiente? No, no. El almidón común, el almidón que ustedes conocen con el nombre tan común de maicena, bien, si lo echan una cucharada sobre agua fría, no pasa nada. Pero si ustedes lo agregan sobre un líquido que está entrando en ebullición, bien, van a ver una cosa muy importante. El líquido comienza a espesarse. ¿Y por qué causa? La parte soluble del almidón, o sea, la amilosa, no tiene mucho efecto o no tiene demasiado contacto con el agua. Pero la milopectina, que tiene forma de plumas, esa sí tiene la capacidad de formar una estructura muy compleja, de una estructura macromolecular, reteniendo gran cantidad de agua. Entonces, al principio, cuando comienza la ebullición, yo voy a tener moléculas de almidón, moléculas de amilosa solubles en agua, moléculas de amilopectina suspendidas en agua, o sea, una suspensión, y agua, llegando al punto de ebullición. Cuando se alcanza el punto de ebullición, hay una formación de una estructura compleja. Estas micelas de amilopectina comienzan a formar una estructura tridimensional, ¿bien? Y a encerrar dentro de esa estructura muchas moléculas de agua. ¿Bien? Entonces el agua desaparece como fase dispersa, ¿bien? Como fase dispersante, y comienza a ser captada por el almidón. Y ese almidón ahora se transforma en una especie de gelatina. ¿Sí? Entonces, ahí comienza a actuar el almidón como agente espesante. La amilosa actúa como ayudante, pero la verdadera espesante es la milopectina. Ustedes fíjense muy bien qué pasa con el almidón. Después que lo calentaron, ¿vieron cuando hacen postres de maicena? Ustedes lo calientan, lo llevan a ebullición, ¿bien? Y después, ¿qué sucede? Lo enfrían. Y cuando lo enfrían, se formó un gel. ¿Bien? Se formó un gel. Se gelificó. ¿Bien? Fíjense que también la gelificación
Si algún día quieren tomar el curso de química de alimentos, que lo estoy dando ahora para una maestría, van a ver cómo se forma el gel y cómo después se retrograda. ¿Qué significa? Cuando a medida que se va deshidratando, usted tiene un pedazo de pan, si no se echa a perder por la humedad o por eso, sino que se seca, bien, tienen una masa que ha ido perdiendo agua, bien, y el almidón comienza a formar una costra, una estructura dura, cristalina. Si yo a este le agrego agua, bien, lo embebo en agua y lo caliento, bien, voy a hacer que de nuevo se hidrate este almidón, pero va a durar muy poquito tiempo. Mientras esté caliente, va a estar hidratado. Después, la estructura de nuevo va a perder agua, de nuevo va a haber retrogradación y el pan va a ser prácticamente incomible. ¿Mm? Bien, ese es el almidón. Vamos a ver. Fíjense, acá tenemos, esta es una fotografía electrónica, una micrografía electrónica o una imagen tomada con el microscopio electrónico, bien, de los gránulos que se llaman amiloplastos, bien, amiloplastos, bien. Que se colorean con yodo. Acá también tienen otros coloreados con yodo, almidón de papa. Bien, acá tenemos la estructura de la amilosa, enlaces solamente alfa 1,4. Esta es la parte soluble en agua. Bien, que es de la composición del almidón total, solo un 20%. Después, fíjense, acá encontramos una estructura más compleja. ¿Y por qué? Acá tendría que ir con otro color, glucógeno, porque la amilopectina es la porción del almidón donde hay enlaces alfa 1,6, lo vamos a levantar así se ve mejor. Ven ahora los enlaces alfa 1,6, perdón, 1,4, y las cadenas o ramificaciones que se unen a través de enlace alfa 1,6. Bien, esos puentes que unen una cadena con otra cadena se llaman alfa 1,6 y los que unen las moléculas de glucosa en forma lineal, alfa 1,4. ¿Bien? ¿Y dónde está presente este tipo de estructura? En la amilopectina, la otra porción, la porción insoluble del almidón, pero también dice en glucógeno. Sí, justamente en el almidón animal, mal llamado almidón animal, el glucógeno, ¿bien? Va a tener la estructura parecida a la amilopectina. Y el glucógeno, chicos, se guarda como reserva dentro de nuestro hígado y se guarda como reserva, como pequeña reserva, dentro de las células musculares. ¿Bien? Dentro de las células musculares. ¿Qué función tiene el glucógeno? Es cuando, supónganse que voy caminando normalmente, ¿bien? Y me dicen, corre que se acaba el mundo, o corre que hay un terremoto, corre que, no sé, una cosa trágica. Y comienzo a correr por mi vida. ¿Por qué corro por mi vida? Porque hubo la liberación. Toda la información la procesó mi cerebro y dijo, hay que correr, necesito de que todo el cuerpo se ponga en movimiento. Entonces, estimula las glándulas suprarrenales,
bien, y se libera en ese momento epinefrina, bien, y norepinefrina, que es también conocida como adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué hacen estas? Son hormonas. Después vamos a ver qué son hormonas. Se liberan en la sangre y le llevan el mensaje urgente. En menos de 1 segundo, 2 segundos ya llegan al hígado, ¿bien? Y le dicen al hígado, tenés que liberar glucógeno. El glucógeno lo libera a la sangre y la sangre lo transporta a los músculos para que el músculo comience a ser alimentado por comida fresca y abundante. ¿Bien? Y eso nos da la capacidad de poder correr. ¿Bien? Pero si no paramos de correr, se consume el glucógeno de las piernas o de los músculos de las piernas, se consume el glucógeno del hígado, ¿y qué pasa? Y bueno, después tenemos, si esto sigue, tenemos que empezar a degradar grasa para mantener la energía constante. ¿Bien? Ahora, fíjense que vamos a ver otra cosa. La forma en que estas moléculas se disponen dentro de un sistema. Fíjense que las moléculas de amilosa serían las lineales sin ramificaciones. Pero si yo encuentro una molécula con ramificaciones, ya no puedo hablar de amilosa, sino que hablo de amilopectina. Y esta es la que retiene casi un 80% de agua en forma de micela. ¿Bien? Ven que tiene la forma que se dice arborescente. ¿Por qué ese nombre, arborescente? Porque parece la copa de un árbol. De ahí que se tomó este adjetivo que se dice arborescente. Una reacción muy utilizada por biólogos, por bioquímicos, por químicos, es la reacción con yodo. La prueba de detección del almidón con yodo. Se usa la solución o reactivo de Lugol, que es solución de yoduro de potasio yodo disuelto en una solución de yoduro de potasio. Se forma un ion muy particular que es un complejo entre yodo molecular y yoduro, formándose una estructura que se llama ion triyoduro, bien, de un color marrón intenso, que cuando entra en contacto con el yodo, inmediatamente cambia a color azul. ¿Bien? ¿Y a qué se debe? A que la solución de Lugol, ¿bien?, absorbe en zonas de altas longitudes de onda. ¿Bien? Resulta que, en zonas de baja longitud de onda, por eso su color es de color marrón, dentro de los marrones, dentro de los pardos rojizos, ¿bien? El color que nosotros vemos, el complementario. Pero resulta que cuando el yodo reacciona con el almidón, ¿bien?, ahora el yodo adquiere una coloración azul, azul intensa. Y esto se debe a que el espectro de absorción del yodo, o sea que el yodo formando triyoduro dentro de la estructura de la amilopectina, ¿bien?, hace ahora que el cromóforo, en lugar de absorber en la zona de bajas longitudes de onda, absorbe a mayores longitudes de onda. Bien, en la zona del rojo,
¿Y por qué lo vemos entonces azul? Porque justamente la parte complementaria del rojo es el azul. Bueno, decimos si hay almidón y se forma la coloración azul, decimos que es iodo positivo, y si la reacción da un color amarillento o pardo, dependiendo de la concentración del Lugol, decimos que es negativo. Bien, ahí tenemos que yodo más yoduro forma el ion triyoduro. Y esa es la estructura como un trímero dentro de la estructura de la amilosa, la responsable del color azul. Glucógeno, denominado a veces almidón animal, tiene una estructura y funciones similares a las del almidón vegetal. A ver, es reserva. Es útil como reserva de glucosa para muchos tejidos, aunque principalmente está concentrado en el hígado y en los músculos. ¿Bien? Y sobre todo en los músculos chicos que se dicen voluntarios. Su estructura puede parecerse a la de la amilopectina del almidón, aunque mucho más ramificada que esta. Y esto se debe a que el glucógeno, como les dije, se necesita degradar rápidamente, entonces le conviene tener muchas ramificaciones, así las enzimas comienzan a cortar y liberar glucosa desde fuera hacia adentro. Bien. Las ramificaciones que tiene el glucógeno son de 8 a 10 intervalos, o sea, una ramificación cada 8 a 10 unidades, mientras que la amilopectina es de 12 a 15. Una sola molécula de glucógeno puede contener más de 1.200.000 moléculas de glucosa. ¿Bien? Y la ramificación aumenta su solubilidad. Esto no es tan cierto. La solubilidad va a depender del grado de hidratación o del grado de exposición de oxidrilos. Algo que es muy importante, es pregunta de examen en muchos institutos o universidades, es ¿por qué yo necesito, si yo tengo las 120.000 moléculas de glucosa o 1.200.000 moléculas de glucosa que se unen entre sí para formar una molécula de glucógeno o almidón o amilopectina, ¿bien? ¿Por qué tiene que ser todas esas moléculas formando una sola estructura? ¿Me entienden? ¿Por qué no están las 120.000 o el millón de moléculas de glucosa libres dentro de la célula? ¿Por qué es necesario, para que éstas puedan vivir dentro de la célula, unir al 1.200.000 formando una única unidad? Esto se debe a que si yo tuviera 120.000 moléculas de glucosa, ¿bien?, dentro de la célula, la presión osmótica debido a las moléculas de glucosa sería tan elevada, ¿bien?, tan elevada, porque la presión osmótica es directamente proporcional al número de moléculas de glucosa. Entonces, si yo tengo semejante valor, la concentración va a ser sumamente elevada y va a producir cambios en la entrada de agua, a tal punto que puede provocar la ruptura. ¿Bien? La ruptura ¿de quién? De la membrana. O sea, las células
se lisan, porque la presión osmótica es elevadísima. Pero si estas 120.000 hasta 1.000.000 de moléculas de glucosa se unen entre sí, ¿bien?, para formar una molécula de glucógeno, o una polimolécula, llamémosle así, una macromolécula de glucógeno, la presión osmótica se va a deber a una sola partícula y es sumamente baja. Aún cuando tengo un peso molecular de millones de Dalton o miles de Dalton, ¿bien?, la presión se debe a una sola partícula. Recuerden que acá implica estudiar propiedades coligativas. Es función del número de partículas. Esta es la estructura de glucógeno, muy similar a la amilopectina, muy similar. Bueno, acá tienen las diferencias entre amilosa y amilopectina. Dice que la amilosa y la amilopectina obviamente no van a ser iguales. La amilopectina se diferencia de la amilosa en que contiene ramificaciones que le dan la forma molecular a la de un árbol. Las ramas están unidas al tronco central, que sería semejante a la amilosa, por enlaces alfa-D1,6, localizados cada 15 a 25 unidades lineales de glucosa. Bien, algunos libros dicen 12-15, otros 15-18, otros dicen 15-20, y algunos dicen 15 a 25 unidades lineales de glucosa, la separación entre cadena ramificada y cadena ramificada. El peso molecular es muy alto, ya que alcanzan hasta 200 millones de Dalton. Bien, la amilopectina constituye el 80% de los almidones más comunes. ¿Saben una cosa, chicos? Además de este almidón, que es el almidón natural, existen los que se llaman en la industria almidones modificados. ¿Qué significará almidones modificados? Son almidones que sufren cambios en su estructura, donde se le ponen grupos muy, pero muy hidrófilos que permiten que la captación de agua y la formación del gel se haga a temperatura ambiente. No sé si ustedes han sentido hablar, yo no sé si todavía existen, los postres instantáneos, los postrecitos Royal instantáneos. Echarle leche fría al polvo y ya está. Agitas, dejarlo reposar y ya está. Bien, o sea, reposar como para que se hinche la micela, bien, y ya esté formado el postre. O sea, no tengo que calentar, llevar ebullición, enfriar y recién servir. Eso salió en un tiempo. ¿Pero qué pasaba? Y los almidones modificados a este nivel no eran muy buenos. Había casos en que costaban que gelificar. Mucho problema traía. Vamos a ver otro tipo de glucano. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay un glucano que se utiliza como esqueleto, sumamente importante, este glucano, que es la celulosa. ¿Bien? Y la celulosa, ¿dónde la encontramos? En los vegetales. Ajá. Y fíjense una cosita. Imaginen esto, chicos. Seguro que ustedes alguna vez hicieron el germinador en la escuela primaria. ¿Bien? Y de la semilla iba saliendo una plantita muy débil, verde, ¿bien? Pero que apenas se podía mantener erguida, ¿bien? Y que si después ustedes con el tiempo la trasplantaban, ese pequeño tallo, ¿bien?, se iba endureciendo. Por ejemplo, los que plantábamos maíz, con el tiempo ese tipo de primer plantita
vamos a usar el nombre común, no vamos a decir nombre demasiado rebuscado. Esa plantita, ¿bien?, tiene un tallo endeble. Y después del tiempo van a ir, suponerse que ya trasplantamos a una maceta, y esa planta ahora comienza a producir una estructura muy fuerte, muy resistente, que sería la caña del maíz. ¿Bien? Eh, un tallo leñoso es la forma correcta. Y nos preguntamos, ¿por qué el tallo de la plantita, débil, frágil, se convirtió en esto que es duro? ¿Bien? Y por otro lado, supongamos de que yo tengo una semilla, no sé, de limonero, ¿bien? Germino la semilla de limonero, sale una plantita sumamente endeble, ¿bien?, con 2 hojitas, y va creciendo. Esta la trasplanto, la pongo no en una maceta, sino directamente sobre tierra. Vengo dentro de unos 10 años y me encuentro con que la planta es un árbol y el tronco, ¿bien?, es el tallo sumamente endurecido. ¿Bien? Y entonces me pregunto, ¿por qué está tan duro este tallo? ¿Qué le pasó? ¿Bien? Y muchos me van a decir, y sí, mira, de cuando era una plantita soncita, tontita, pequeñita, ¿bien?, que apenas se sostenía, era por acción de la celulosa, ¿bien? Se estaba formando celulosa y quedaba depositada en la superficie. ¿Mm? ¿Y qué función tenía la celulosa? Proteger, actuar como un exoesqueleto. Bueno, pero después de un tiempo, ¿por qué se volvió tan dura, tan opaca? ¿Por qué ahora tiene pinta de esto tan duro y ahora le llaman corteza? ¿Bien? Y bueno, se debe a que a medida que va pasando el tiempo, el vegetal va aumentando de tamaño, aumenta el tamaño de su copa, aumentan los esfuerzos o tensiones dentro del vegetal para sostener, por ejemplo, eh, si yo tengo naranja, tengo que sostener un naranjo, tiene que sostener naranja, un pomelo, pomelos, un mandarino, mandarinas, un manzanero, manzanas. Bueno, perfecto. Pero, ¿y por qué tiene que ponerse de ese color? Y porque ahora tengo un mayor peso en la copa. Ah, claro, sí, tienes razón. Pero ¿y por qué es marrón? Porque además de producir la celulosa, el vegetal produce una sustancia que verdaderamente es el cemento de esta estructura. La celulosa, cuando nace, o cuando, perdón, se comienza a sintetizar, hay una información que le dice, ojo, moléculas de glucosa, no se pueden unir por enlace alfa 1 a 4. Se tienen que unir por uniones beta 1 a 4. A la pucha. Tuve que desarmar todo, arreglar todo, acomodar todo. Porque ahora ya no tengo enlaces alfa 1 a 4. Ahora tengo enlaces beta 1 a 4. ¿Bien? O sea, el enlace alfa 1 a 4 que lo dibujábamos como si fuera una estructura cuadrada más o menos, ahora se vuelve un enlace doble con el oxígeno, donde se debería respetar el ángulo de 107 grados. Que en Howard está permitido irnos de este ángulo. Pero, ¿qué forma tiene la celulosa?
Fíjense que yo les dije, y lo vimos, que la amilosa aparece en tubos donde se les arrolló, en la periferia del tubo, moléculas de glucosa formando estructuras helicoidales. Y después tienen forma arborescente, como si fueran los, ¿cómo se llama? Lo que usan las mujeres para ponerse en la cara, los cisnes, ¿bien? Que son como plumitas, ¿bien? Todo vaporoso. Bueno, resulta de que eso es en el caso del almidón y el glucógeno, pero la celulosa no tiene esa forma, tiene forma de fibras, ¿bien? Fibras. O sea, van a ser hilitos muy resistentes, hilos muy resistentes, porque se agrupan entre sí. ¿Bien? ¿De qué manera se agrupan entre sí? Hay una fórmula (2,5,2,8) que es la que me dice cómo se arrollan, ¿bien?, esos paquetes. Hay un paquete central, un nudo central de 2 fibras de celulosa con rollitos o paquetitos de 9 de 2. Bien, y esos son los que se terminan arrollando y son los que generan de microfibra o de nanofibras en microfibras y en fibras. Bien, son las que dan la rigidez, la dureza, la tensión a la celulosa. Bien, y esta se la comunican a los vegetales. Bien, pero la celulosa ¿es alimento? Para los humanos no. Para un sinfín de mamíferos sí, pero tiene sus bemoles. ¿Qué significa que tenga sus bemoles? Que los humanos no podemos digerir la celulosa. ¿Y entonces para qué la comemos? Buena pregunta. ¿Para qué comemos celulosa? Bien, ya va a surgir la respuesta. La celulosa, que es, por ejemplo, los omnívoros, bien, los herbívoros, como una vaquita, bien, come solamente pastos, hierba, bien. ¿Y cómo hace para tomar el almidón? Ya sabemos cómo lo toma, pero ¿cómo hace la planta para generar celulosa? Bien, ¿cómo hace la planta para que esa celulosa pueda ser aprovechada por los animales? Bueno, a ver, ya hemos visto cómo se unen y cómo se forman los paquetes de fibras de celulosa. Bien, hay paquetes muy finitos que se dice que son fibra soluble y algunos más gruesos que se llama fibra insoluble. Pero más allá de esto, vamos a ver que las cadenas de glucosa con enlaces beta, que se llaman beta-glucanos, y el representante de celulosa, puede ser utilizada por los herbívoros a través de un sistema de digestión, bien, con un estómago adaptado que se llama un sistema de rumeo o un sistema de animal rumiante. ¿Bien? ¿Y qué es el rumeo? Bien, resulta de que los animales toman el alimento, lo mastican, lo pasan por el primero, por el segundo estómago. Bien,
y van aprovechando proteínas que se obtienen del jugo que se saca por extracción mecánica cuando muerde. Pero hay una gran cantidad de pasta, ¿bien?, que no le pueden sacar a las proteínas porque no lo pueden romper a esa estructura. Las membranas, la pared celular. Entonces, ¿qué hacen? Las mastican, las vuelven a la boca, sigue habiendo actividad mecánica de ruptura del vegetal y de ahí son enviadas al tercer estómago. En el tercer estómago, bien, las vacas no tienen enzimas enzimas beta 1,4 glicosidasa. O sea, no hay enzimas que degraden celulosa. Bien, pero hay microorganismos, hay parásitos en ese jugo que se llama rumen, hay bacterias que sí poseen las enzimas que pueden cortar las estructuras de glucosa. Bien, entonces cuando las corta forman glucosa. Y esa glucosa, bien, se va a distribuir y se va a reservar en los animales, por ejemplo, en la vaca, va a existir reservas en el hígado y reservas en el músculo. Bien, entonces ya hemos visto dos tipos de glucano, bien, almidón y celulosa, y un tipo de alfa-glucano que se da solamente en los animales. Bien. Acá tenemos bastantes cosas. Dice: la celulosa es la sustancia que se encuentra en la forma más abundante en la pared de las células vegetales. Fue descubierta en 1838. La celulosa es la biomolécula más abundante de los seres vivos. Fíjense que la celulosa constituye la materia prima del papel y los tejidos de fibras naturales. Ajá. ¿Y dónde encontramos celulosa? ¿En qué papel? En cualquier papel. El papel es celulosa casi pura. Bien. Puede estar la hoja de papel brillante, puede tener otro color, ¿bien? Puede ser de otro tamaño, pero siempre el papel está formado por celulosa. ¿Bien? Y después, ¿cuál será la otra fibra que es casi 100% celulosa? El algodón, chicos. El algodón. Y ahora, ¿se puede tratar químicamente esta celulosa? Sí. Y es así que a través del tiempo se pudieron obtener muchísimos derivados de la celulosa con fines prácticos o con fines textiles. Bien, hemos terminado carbohidratos. Yo iba a comenzar con lípidos, podemos ver un poquito de lípidos. Y a las... me voy a tener que ir un gachito antes, así que a las 4:15 vamos a terminar. ¿Saben, chicos? 6:15 terminamos. Bien, entonces, este es el tema 4, la última parte del 4.4b. Ahora vamos a ver lípidos. Vamos a buscar. No.
Está puesto al revés. Lípidos. Lípidos es una palabra que viene del griego, ¿bien? Y en griego se escribe lipos, ¿bien? Lipos significa en griego grasa, ¿bien? Para referirse a la grasa de los animales. Lipos, ¿bien? Era la grasa animal. ¿Saben por qué? Porque en griego está la palabra para la grasa vegetal, ¿bien? La grasa animal se llamaba lipos, ¿bien? Y la grasa vegetal se llamaba óleos, ¿bien? Sí, el término que se usa para referirse a los aceites. Óleos es la grasa vegetal, lipos es la grasa animal. Pero con el tiempo, a toda la familia de compuestos, ya sean grasas, aceites, sustancias que no tienen parentesco ni con las grasas ni con los aceites, bien, se los llamó lípidos, bien. ¿Cuál es la característica para que un elemento sea considerado un lípido? Primero, que vertido o tratado sobre papel, bien, debe producir una, una formación o la formación de una mancha traslúcida sobre el papel, bien. Seguro que ustedes se han dado cuenta, más de una vez les tiene que haber pasado que han tocado con la mano, con grasa o con aceite, una hoja de papel, ¿bien? Y después, con el tiempo, se dan cuenta de que esa hoja, en el sector donde está la mancha, se convierte en traslúcida, ¿bien? ¿Qué es traslúcida? ¿Qué es algo traslúcido? Que deja pasar la luz, ¿bien? Pero sin definir las formas, ¿bien? Eso es traslúcido. ¿Qué otra cosa? Los lípidos son insolubles en agua. ¿Bien? Insolubles en agua. No se disuelven en agua por ningún motivo. ¿Bien? Pueden formar sistemas coloidales con el agua. ¿Sí? ¿Qué sistema coloidal formará la grasa con el agua? Puede formar una estructura donde la grasa esté dispersa en agua, bien, la generalmente conocida con el nombre de cremas, bien, algún tipo de pomada, y después podemos encontrar otra que son las mantecas o mantequillas, que son dispersiones de agua en grasa. Bien. Son sustancias químicas muy diversas. Solo tienen en común el ser insolubles en agua u otros disolventes polares y solubles en disolventes no polares u orgánicos como el benceno, el éter, la acetona, el cloroformo. Bien, o sea, ¿qué son los lípidos? Y son sustancias de naturaleza varia. Bien, la característica más importante es que son insolubles en agua, bien, y solubles en solventes no polares. Químicamente, ¿qué son? Y bueno, ahí tengo que hacer
una salvedad. Hay varios tipos de familia. Yo voy a hablar de los triacilglicéridos, de los fosfolípidos, de los esfingolípidos, ¿bien? De las ceras, de los esteroides, de las hormonas. O sea que vamos a ver muchas sustancias con distinta naturaleza. Pero fíjense en las propiedades físicas. Son sustancias pegajosas al tacto, tienen brillo graso, son menos densas que el agua y malas conductoras del calor. Pegajosas al tacto. No siempre se cumple esto, la sensación de pegajosidad al tacto. Se dice más que tienen sensación de cremosidad al tacto. Tienen brillo graso. ¿Qué significa? Que no es un brillo brillante, es un brillo relativamente opaco o de color mate. Son menos densas que el agua y muchas obras, y muy mal conductores del calor. Son menos densas que el agua, generalmente siempre flotan en agua y son muy malas conductoras del calor. Por eso, fíjense, los animales que van a invernar o hibernar, ¿de qué se recubre? De un pelaje blanco, ¿no? Para evitar la pérdida del calor. ¿Qué funciones cumplen los seres vivos? Tienen dos importancias fundamentales. Profe, no Estructural. se está viendo la presentación si ¿Ah? la está usando. No se ¿Cómo? está viendo la presentación si la está usando. A ver. Sí. Yo no la veo. Y si no estoy presentando, por Dios, recién estoy viendo que no la estoy presentando. Medio difícil de que ustedes la puedan ver. Sí. Igualmente supongo que estaba todo escrito, digamos, lo que dijo. Sí, 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 sí. Todo está escrito. No se hagan problemas. No, todavía no había fórmulas. Ahora sí van a aparecer las fórmulas. Todo esto es verso. Las funciones, como les dije, son estructurales, ya que forman parte de las membranas celulares, energéticas. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de los azúcares, que eran los que cuando se necesitaba energía pronto, lo que había era una liberación de los carbohidratos? ¿Y qué se hace después con los carbohidratos? Se acaban. Bien, y entonces, ¿a qué tenemos que darle para mantener el músculo caminando? Y hay que darle a que no nos queda otra que darle a las grasas. Bien. Pero, ¿por qué es fácil? Piensen lo siguiente, y esto les va a servir siempre. ¿Por qué se utilizan los carbohidratos primero y las grasas recién al último? Y porque los carbohidratos son solubles en agua. Bien, entonces se pueden transportar en sangre fácilmente. Se disuelven en sangre, que es un 90% de agua, bien, y se lleva volando, como quien dice. En cambio, la grasa, ¿qué tengo que hacer? Encerrarla, protegerla, camuflarla, bien, para que no sea rechazada
por el agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La llevo en una estructura que generalmente se conoce con el nombre de lipoproteína. Bien, entonces, si yo quiero mover grasa, me cuesta. Pero fíjense cómo la naturaleza amortiza estas diferencias. El azúcar o los azúcares tienen rapidez en llegar, pero baja cantidad de energía acumulada. Bien, mientras que los lípidos cuestan en llegar, hay que prepararlos para que lleguen a la célula que los necesite, pero por cada gramo de grasa se liberan 9,4 kilocalorías, en tanto que un gramo de azúcar libera 4 kilocalorías. ¿Ven la diferencia? El doble, o sea, más tiempo en llegar, pero me da más energía contra otra, los azúcares que tienen la mitad de la energía, pero llegan más rápido por ser hidrosolubles. Y los últimos que van a llegar cuando no haya más azúcar, cuando no haya más grasa, van a ser las proteínas. Pero en ese momento que vaya una proteína, yo voy a calificar de que ese cuerpo está en las últimas. Bien, está convaleciente, está con una patología, porque la proteína es lo más importante. Bien, entonces comerse la proteína es terminar de consumirse uno. Protectora, sí. La mayoría de los vegetales y algunos animales, sobre todo muy primitivos, producen ceras para protección. Por ejemplo, los vegetales producen ceras para proteger de la entrada de microorganismos o de parásitos, los frutos, los tallos, las hojas. Bien. También sirve para aislar una hoja y hacerla impermeable para que el agua no se evapore. Por ejemplo, las cactáceas, ¿bien? En el desierto. Bien. Entonces, ahí encontramos las ceras. Transportadoras. Y sirven como transportadores, por ejemplo, en lo que les dije yo hace un rato, kilomicrones, y un kilomicrón o una lipoproteína lleva encerrada una porción de colesterol, una porción de triacilglicérido, 2 o 3 tipos de proteína, lleva colesterol libre y colesterol asociado. Entonces tienen mucha conveniencia. Reguladoras del metabolismo contribuyen al normal funcionamiento del hígado. Y, por ejemplo, cumplen esta misión de administradores las vitaminas A, D, K y E, todas llamadas vitaminas liposolubles. Bien, por eso cuando se nos da dietas libres de grasa, tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos ingiriendo estas vitaminas, ni la A, ni la D, ni la K, ni la E. Bien, la vitamina D la producimos nosotros, pero la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E tienen funciones muy importantes dentro del metabolismo. Y por último, en la regulación del metabolismo necesitamos la presencia de segundos mensajeros, y las hormonas sexuales y de la corteza suprarrenal también son consideradas lípidos. ¿Bien? La regulación de la temperatura.
Fíjense, dice, por ejemplo, las capas gruesas de grasa de los mamíferos acuáticos de los mares de agua muy fría. Bien, tienen función de transporte protectora, reguladora, energética, estructural y sobre todo aislante, chicos, aislante. Ustedes van a ver en estos animales que tienen una capa sumamente gruesa de grasa. Las ballenas, que son mamíferos, bien, comienzan a rondar la península que se conoce como, ahora no me voy a acordar, que está cerca de Puerto Madryn, Península Valdés, en la zona del Golfo Nuevo. Bien, ahí encontramos las ballenas en pleno invierno con sus animalitos, con sus cachalotes, sus crías. Y la temperatura del agua está por debajo de cero. Y sin embargo van en esa época para que cuando haga más frío, bien, ya los animalitos estén bien criados, bien, y se reproduzcan y vuelvan a nacer en esa época. Entonces uno se pregunta, ¿estos animales cómo hacen para soportar el frío? Y lo hacen de una manera tal de que su cuerpo, entre la dermis, bien, entre la dermis, que es la capa más interna de la piel, tenemos epidermis, mesodermis, dermis, que sería la endodermis. Ahí encontramos muchas sustancias, ¿bien? Y después tenemos la capa muscular. Entonces, entre la capa de la dermis y la muscular, se forma una capa muy, pero muy gruesa de grasa semifluida. ¿Mm? ¿Y por qué tienen que ser semifluida? Y porque si fuera grasa que solidifique a temperaturas bajas, el animal estaría rígido. ¿Lo entienden, no? Perfecto. Bueno, ¿dónde más vamos a encontrar? En las estructuras de las membranas biológicas. Bien, son bastante complejas, pero bueno, vamos a ver que hay algunas de estas estructuras que son sumamente importantes. Vamos a ver cómo se clasifican y acá paramos. Los lípidos tienen una definición química muy general. ¿Se acuerdan que dijimos no era una única familia? Son moléculas orgánicas solubles en alta proporción en disolventes no polares, como éter dietílico, cloroformo, tetracloruro de carbono o bencenos. Bien, y acá podríamos decir nosotros que también son solubles en mezcla de hidrocarburos, como es pentano, los pentanos y los hexanos. En otras palabras, si en una muestra de tejido animal o vegetal se coloca en un recipiente que contiene un solvente no polar y se tritura, los compuestos que se disuelven en el solvente no polar se clasifican como lípidos. Eso tampoco es tan cierto. Dentro de esta definición muy general,